Seminario de Investigación Educativa 2. Semana 1. Soporte metodológico de la investigación. Las metas para esta semana van a ser revisar el trabajo que ustedes han realizado hasta el momento en el seminario anterior. Necesitamos ver cómo está su proyecto de investigación, su planteamiento de problema y también qué avances tienen de su marco teórico. La intención de revisar su proyecto y sus avances es para poder aclararles las dudas que tengan y para que me señalen cuáles son las necesidades que ustedes tienen. Son tres las actividades que vamos a llevar a cabo. Por una parte, tendremos un foro en el cual les voy a pedir que me digan precisamente sus necesidades, sus dudas, y estas necesidades y dudas que ustedes escriban van a ser vistas por todos. Por lo tanto, lo que le sirva a uno le podrá servir a los demás. La segunda tarea es la lectura de un texto donde se repasa nuevamente algunos elementos del planteamiento del problema. La intención de esta lectura es que ustedes aclaren las dudas que pudieran tener en este sentido. La tarea 3 consiste en que me envíen, al finalizar la semana, su anteproyecto. Antes de enviármelo, yo les recomiendo que por favor lo revisen, le hagan las correcciones que consideren convenientes, que en los últimos días hayan visto que sea necesario hacerle para que yo lo reciba lo más completo posible. Al iniciar una investigación, lo primero que debemos tener presente es cuál va a ser el tema que voy a escoger. Una investigación surge de una idea, una inquietud, interés, de una experiencia. Esa idea debe ubicarse en el tema que ustedes escojan. A partir de aquí, el investigador debe informarse, debe recurrir a las fuentes, recabar libros, revistas, experiencias personales y de otros. Esto deberá permitirle delimitar y verificar información que esté disponible o que se puede construir. Deberán tener cuidado de no perderse en el volumen de la información. Ustedes estarán en condiciones de delimitar su tema y deberán de ver con qué parte de la realidad es con la que se van a quedar para trabajar en su investigación. En esta diapositiva ustedes pueden ver algunos ejemplos de temas, como el SIDA, los niños hiperactivos, la crisis económica en América Latina, los indígenas. O sea, son, si se dan cuenta, temas muy generales, no precisamente un problema específico a resolver. Dicho tema general que ustedes ya hayan decidido, ahora deberán plantearlo, convertirlo en un problema a través de una pregunta. La pregunta es el problema de investigación precisamente, ¿sí? Se pueden ayudar de ciertas palabras como un qué, un cómo, un por qué, un dónde o un cuándo para investigar el tema específico que a ustedes les interesa. Si su pregunta empieza con un qué, tomen en cuenta que esto los remite a una investigación sobre conceptos o esencias, como se ve en el ejemplo de esta diapositiva. Si su pregunta empieza con un cómo, entonces nos estamos remitiendo a una investigación de procesos, de movimientos, como se ve en los ejemplos de esta diapositiva. Si su pregunta hace referencia a un por qué, generalmente nos estamos refiriendo a investigaciones que intentan encontrar los motivos, las causas, las razones de algún hecho, fenómeno o proceso. De aquí se derivan muchas veces las investigaciones correlacionales. Entre las distintas partículas interrogativas que ustedes pueden encontrar, como las que se señalan en esta diapositiva y otras más que hay, ¿sí?
encontramos que ellas nos remiten al alcance de la investigación que vamos a llevar a cabo. Hay que insistir en este sentido en que la pregunta de investigación debe ser novedosa, porque es justamente esto lo que aporta a una investigación algo de originalidad. No debemos preguntarnos por algo que ya sea sabido, que sea conocido o que sea evidente, ¿sí? A menos de que tengamos la intención de corroborar la respuesta ya dada anteriormente o verificar un procedimiento de investigación. También si queremos comprobar una investigación en otro lugar o en otro espacio, tiempo, ¿no? En esto recae precisamente la creatividad del investigador. Una vez que ha quedado bien definida la pregunta de investigación y que se tiene ya cuál va a ser el problema que se va a abordar, es importantísimo que se delimite para que no vayamos a divagar. Hay que delimitarlo, por ejemplo, en cuanto a espacio, a una cierta colonia, a una cierta ciudad, a un cierto tipo de personas. También hay que delimitarlo, si fuera el caso, en cuanto al tiempo. Y otro tipo de delimitación es también a nivel conceptual, qué vamos a entender por los elementos que conforman el problema que vamos a investigar. Sucede a menudo que cuando no se delimita adecuadamente un problema, se aborda un tema que es demasiado amplio o demasiado ambiguo y por lo mismo esto nos impide que podamos concluir nuestro trabajo. Hay que tener muy clara la diferencia entre la pregunta de investigación que se enfoca al problema central de la investigación y las preguntas particulares de investigación. Estas preguntas particulares son preguntas que dependen de la pregunta principal. Estas preguntas nos van a ayudar a ir resolviendo la pregunta principal que hemos hecho, el problema que tenemos. Son como escalones de una escalera que conforme los vamos avanzando vamos a ir resolviendo el problema que nos planteamos. Aquí tenemos un ejemplo de pregunta problema. Por ejemplo, la pregunta general sería ¿qué es el SIDA? Y a este problema general se le pueden hacer diferentes preguntas particulares, como las que encontramos a la derecha. Respondiendo a las preguntas particulares, vamos a poder contestar a la pregunta general. Así es como les recomiendo que ustedes hagan sus preguntas y que las revisen. Otro paso más en el proyecto de investigación es la justificación. La justificación puede tener dos caminos. Puede haber una justificación científica y una justificación social. Desde el punto de vista científico, habrá que ver qué es lo que se aporta en cuanto a contenido, en cuanto a metodología, al campo de la disciplina en la cual estemos trabajando. La justificación social es la que nos va a señalar qué impacto va a tener con nuestro entorno o en la sociedad en la que nos desenvolvemos. La justificación responde generalmente a las preguntas de por qué y para quién será importante la investigación que se realizará. Como todos sabemos, hay objetivos generales y objetivos específicos. En el caso de la investigación de ustedes, el objetivo general debe de estar relacionado con el problema o con la pregunta principal de su investigación. Y la ventaja de los objetivos específicos es que estos deberán estar también relacionados con las preguntas particulares que ustedes hicieron previamente. A esto es a lo que se le llama que los trabajos se encuentren totalmente alineados, o sea, que la pregunta que se hace tenga una respuesta, que es la hipótesis, y que esta respuesta tenga un alcance o qué es lo que se pretende hacer con esta pregunta y esta respuesta, que serían los objetivos. En esta diapositiva podemos ver
precisamente cómo se encuentran alineados la pregunta de investigación A, cuál es la concepción del SIDA en la OMS, y el objetivo, comprender la concepción del SIDA de la OMS. Y así sucesivamente siempre tenemos que ver que mi pregunta A tenga un objetivo A, mi pregunta B tenga un objetivo específico B, que se refiera al mismo tema, que no sean temas diferentes. Y así hasta que cada una de nuestras preguntas tenga un objetivo respectivo. Esto es lo que va a orientar la investigación. Gracias a los objetivos no nos distraemos, no perdemos de vista nuestro trabajo. La investigación es el proceso que transita entre la pregunta y la respuesta sin utilizar supuestos, con la excepción de la hipótesis. Las hipótesis no se construyen desde la nada, sino que surgen de los saberes y saber hacer del propio estudiante. La trayectoria académica y de desempeños es la que acredita la redacción de las hipótesis. Decía un profesor que la hipótesis consiste en una pregunta, una respuesta a la pregunta que pretendemos nosotros contestar. Señalaba que el trabajo de una tesis es quitarle el hipo a la hipótesis. En esta diapositiva vamos a ver cómo se va construyendo todo el proceso de la investigación, la cual inicia con una idea. A partir de esa idea vamos llevando a cabo los siguientes pasos, como es el planteamiento del problema, nuestro marco teórico, la selección del tipo de investigación que se va a llevar a cabo, la elaboración de las hipótesis una vez que hemos contestado lo anterior. Eh, Posteriormente tenemos que llevar a cabo el diseño de la investigación para en otro momento empezar a seleccionar nuestra muestra y elaborar los instrumentos que vamos a utilizar para la recolección de la información. Ya una vez que se aplican estos instrumentos, pasamos a otra fase que es el análisis de los datos y la presentación de los resultados. Todo esto nos va a llevar precisamente a la generación de nuevos conocimientos, nuevas ideas, y estas ideas nuevas a su vez nos van a servir para llevar a cabo nuevas investigaciones. Lo más valioso de una investigación no es el resultado final de la misma, sino las líneas de investigación que surgen a partir de los resultados obtenidos. Como podrán ver, pues con esta presentación se pretendió dar un repaso sencillo a lo que han estado realizando desde hace ya algunos meses con relación a su planteamiento del problema, y la intención es que pues puedan retomarlo y que hagan las modificaciones pertinentes. Para la próxima semana vamos a estudiar los alcances de la investigación con la intención de que tengan claro qué tipo de investigación desean llevar a cabo, ya sea exploratoria, descriptiva o correlacional. Nos vemos.